¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Pocas series han dejado una marca tan fuerte en el anime y en la cultura pop como Neon Genesis Evangelion. Es un anime que redefinió el género de mechas, generó preguntas existenciales en algunas personas y aparte nos llevó a una trama muy psicológica y compleja, creo yo. Por lo cual, gente, acompáñenme a ver, a entender y a desmenuzar un poco de lo que trató este anime, cuáles fueron sus orígenes, algunos detalles, hablamos de sus finales y sus películas. Así que, gente, no le demos más vueltas, vamos para allá. Creación y origen de Evangelion. Para hablar de esto debemos hablar de dos personajes, el estudio Gainax y Hideaki Anno. Por un lado, el estudio Gainax estaba en una gran crisis financiera en los años 90, ya que su proyecto Nadia, The Secret of Blue Water, no había sido muy fructífero. Mientras que Hideaki Anno, quien trabajaba en varias producciones del estudio, habría sufrido una fuerte depresión durante ese periodo. Gainax buscaba un proyecto innovador que destacara en la creciente industria, por lo cual Anno, influenciado por su lucha contra la depresión, una profunda admiración por la ciencia ficción, el psicoanálisis y la filosofía, creó una historia revolucionaria de anime que desafiara el convencionalismo del género mecha. El proceso de desarrollo fue muy complicado, ya que inicialmente Evangelion iba a ser una historia de robots mucho más tradicional, pero a medida que avanzaba la producción, Anno se sumergió en temas psicológicos y filosóficos, transformando la narrativa en algo mucho más profundo. La serie comenzó con un presupuesto limitado, lo que obligó a los animadores a tomar decisiones creativas y paradójicamente estas decisiones se convertirían en el encanto de Evangelion, como imágenes fijas, animaciones mínimas y enfoques más abstractos. Es interesante ver cómo esta combinación de un estudio que se estaba yendo a la lona y un tipo que pobre estaba en la lona porque estaba muy deprimido, se juntaron para crear algo tan grande como Evangelion, como de todo este desastre, de todas estas cosas negativas, terminó surgiendo un anime que es bisagra hoy por hoy, creo yo. Dando una pequeña sinopsis y explicando un poco la temática de Evangelion, Evangelion nos transporta a un mundo post-apocalíptico, donde la humanidad lucha contra unas misteriosas criaturas conocidas como ángeles. La organización encargada de pelear contra ellos es NERV, dirigida por Gendo Ikari, quien recluta a jóvenes pilotos para manejar los Evangelios, que son enormes mechas biotecnológicos con la capacidad de enfrentar a estos enemigos desconocidos. El protagonista de nuestra historia es Shinji Ikari, un adolescente solitario que es llamado a Tokio 3 por su padre, Gendo, después de años de haberlo abandonado. Shinji se vio obligado a pilotar el EVA Zena 1 a pesar de su falta de experiencia y su resistencia inicial. A medida que avanza la historia, Evangelion se transforma en algo más que una simple historia de robots contra monstruos. Se convierte en un profundo análisis de la soledad, la identidad, el miedo al rechazo y la lucha interna de cada persona. Algo que cabe destacar es que aborda el concepto del dilema del erizo de la serie, una metáfora psicológica que describe cómo las personas, al intentar acercarse unas a otras, terminan hiriéndose por sus inseguridades personales y sus barreras emocionales. Creo que hablar de Evangelion como una serie de mechas peleando con monstruos sería quedarse muy en la superficie. Creo que Evangelion logró llegar más allá, tocar temas como el existencialismo, la filosofía, los traumas, la psicología, un poco la religión y lo que es la simbología, hablar un poco del aislamiento humano y la conexión humana. Un Anno tan golpeado logró plasmar todo esto que él sentía en la serie, y yo creo que la serie llegó a mucha gente, no solo por lo interesante que era a nivel mechas y combates y demás, sino que mucha gente pudo sentirse identificada con los personajes. Fue más allá en este sentido la serie, y creo que mucha gente que estuviese pasando un mal momento podía verse reflejado en los personajes, en la serie, y tal vez sentirse un poco acompañado, creo yo, y creo que ese es el mayor valor de Evangelion. Y creo que algo que hay que analizar si hablamos de Evangelion y es muy importante es sus personajes y su simbolismo. Cada personaje es algo, representa algo, y creo que es muy relevante y hay que tocar ese tema. Por ejemplo, Shinji representa lo que es la lucha contra la baja autoestima, el deseo de ser aceptado y el miedo a la confrontación. Vemos que a lo largo de la serie, Shinji enfrenta una constante lucha entre sus necesidades de conexiones humanas y su instinto de aislamiento. Su relación con su padre Gendo es una de las más complejas, marcada por el abandono y la búsqueda de aprobación. Otro personaje importante es Rei. Básicamente Rei representa la búsqueda de identidad y la sumisión. Ella básicamente vive para los planes de Gendo y NERV y no tiene nada más. Y poco a poco vemos cómo trata en la serie de ir evolucionando y ser algo más que esta persona sumisa que obedece a Gendo y sirve solamente a NERV. Otro personaje del que tocaría hablar es Asuka. Asuka es una talentoso piloto, una persona muy fuerte y arrogante. Vemos que esa es su forma de ser durante toda la serie, pero también poco a poco vamos viendo cómo es una persona muy frágil, con mucho miedo al rechazo. Su infancia estuvo muy marcada por el abandono emocional y por la muerte de su madre, lo que la llevó a desarrollar como una especie de máscara de autosuficiencia. Pese a que su relación con Shinji está llena de conflicto, creo que ambos tienen una necesidad de validación mutua durante toda la serie.
Otro personaje muy interesante que podemos ver es Misato. Misato vendría a ser como esa figura materna para Shinji y para Asuka, aunque ella misma está muy llena de inseguridades. A pesar de ser una líder, su vida personal está llena de contradicciones. Su relación con Gaji y su actitud despreocupada ocultan un pasado muy traumático relacionado con el segundo impacto y lo que es la muerte de su padre. Y por último, pero no menos importante, Gendo Ikari, el padre de Shinji. Gendo representa esa obsesión y esa frialdad emocional. Su motivación principal es reunirse con su esposa. Está obsesionado con esto, está dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de poder estar con ella, incluso su propio hijo. Su comportamiento es muy calculador y manipulador y lo convierte en una de las figuras más enigmáticas de la serie. Ya habiendo hablado un poco de lo que es la temática de la serie, los personajes que representan cada uno, hay que tocar dos temas polémicos que tuvo Evangelion: los rebuilds y sus dos finales. En principio hablemos de los rebuilds. Hideaki Anno, luego, muchos años luego de que Evangelion haya terminado, llegó con la idea de rearmar o rehacer tal vez la serie, digamos, por decirlo de una manera medio brusca. Y llegó con esta idea de los rebuilds, que serían 4 películas: Evangelion 1.0 You Are Not Alone de 2007, Evangelion 2.0 You Cannot Advance de 2009, Evangelion 3.0 You Are Not Redo 2012 y Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time de 2021. Con estas 4 películas volvió a Evangelion nuestro querido Hideaki Anno. La idea detrás de los rebuilds de Evangelion surgió de la necesidad de contar la historia de Neon Genesis Evangelion desde una nueva perspectiva, modernizando su animación y haciéndola más accesible a una nueva audiencia. Hideaki Anno, creador de la serie, quería aprovechar la oportunidad de reelaborar algunos temas de la historia y brindar una nueva versión que no estuviera limitada por los problemas de producción que afectaron al original. Pese a que Evangelion es una franquicia muy icónica, la serie original y su final, The End of Evangelion, eran densos y crípticos, y los reveals le permitieron a Anno buscar una historia más clara y accesible. Además de que Anno quería revisar ciertos aspectos de la historia, mejorarlos y experimentar con nuevos conceptos. Es más, el mismo Anno dice que cuando él escribió la primera serie de Evangelion estaba deprimido y en una determinada etapa de su vida, un hombre joven, como dije, deprimido, mientras que habla de que hoy por hoy estos reveals demuestran cómo está él, más optimista, más claro del futuro y siendo una persona mucho más madura. Algo que mucha gente se pregunta es: ¿estos reveals son secuelas, son aparte? ¿Qué son? Bueno, hay muchas teorías sobre esto y algunas pistas sugieren que los reveals podrían ser una especie de ciclo dentro del universo de Evangelion, donde la historia se repite con variaciones. Sin embargo, lo que ha hecho Anno es dejar la interpretación libre a cada espectador. Un guacho, porque no quiere explicarlo, no quiere ensuciarse diciendo qué son, pero bueno, eso queda, como dijo él, a interpretación de cada persona que los ve. Y vamos a la otra parte que fue polémica, que fueron los dos finales. Así es, Evangelion tuvo dos finales. El primero fueron los capítulos 25 y 26, los final de la serie, ese fue el primer final que tuvo, y luego lo que es la película. No voy a hablar a detalle de ninguno de los dos, pero sí tengo que hablar un poco para que entiendan las diferencias y por qué hubo dos finales. En principio, capítulo 25 y 26. No hay pelea final, gente. Acá todo es en la mente de Shinji. Es un viaje surrealista donde exploramos sus miedos, sus traumas y su vacío emocional. El anime cambia su estilo visual, usa una animación limitada, imágenes estáticas, diálogos existenciales y hasta hace meta referencias donde Anno rompe la cuarta pared. El mensaje final es ambiguo pero claro en su esencia. Shinji debe aceptarse a sí mismo para encontrar sentido a su existencia. Esto termina con la famosa frase "Omedetou", felicitaciones, y cierra el anime, donde todos los personajes aplauden a Shinji, que alcanza esa epifanía personal final. Hubo una reacción medio negativa de parte del público, ya que la gente decía: ¿qué pasó con Dark? ¿Qué pasó con Los Ángeles? ¿Qué pasó con el mundo? Todos se habían quedado desconcertados. O sea, había sido un cierre muy emocional, muy reflexivo, un mensaje claro, pero la gente quería algo más tradicional, quería todos muertos o una batalla final. Y la verdad que eso fue lo que decepcionó a muchos fans. Se habla de que este final no solo fue porque Anno, volcó todas sus emociones en este final, esta introspectiva que hacía Shinji, sino que aparte un tema de dinero. Se habla de que Gainax ya no tenía suficiente dinero para hacer más animaciones, entonces este final le venía bien porque reutilizó imágenes, usó imágenes estáticas y con eso podríamos decir, entre comillas, que zafó de un gasto muy grande. Por lo cual los fans se quedaron medio calientes y Anno dijo: bueno, quieren otro final, les hago otro final. Debido a la reacción negativa de estos fans y quizá también por el deseo de Anno de dar una versión más concreta de los eventos, en 1997 estrenó The End of Evangelion, una película que actúa como final alternativo o complementario, mostrando lo que sucede en el mundo real mientras ocurre el proceso de complementación humana. Aquí vemos una brutal invasión a Ner, la muerte de muchos personajes, la activación del proyecto de complementación humana, donde la humanidad se fusiona en un solo ser. Sin embargo,
Shinji rechaza esta fusión y prefiere un mundo donde exista el dolor y las relaciones humanas reales, aunque sean imperfectas. Y termina con una escenita de Asuka y Shinji en la playa, siendo los que deberían como reprobar el mundo, ponele. Creo que ambos finales tienen cosas interesantes y son totalmente distintos, creo yo. Por un lado tenemos el final de la serie, que es introspectivo, abstracto y enfocado al crecimiento personal. No importa tanto lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa en Shinji y lo que él logra aceptar y aceptarse. Mientras que The End of Evangelion es más visceral y más narrativo. Cierra dramas, muestra consecuencias físicas de eventos y no te debe mostrar la crudeza de la destrucción y el egoísmo humano. La verdad que yo vi los dos finales, primero vi el original de la serie, era muy chico y como que me quedé medio que... ¿Qué pasó, che? ¿Por qué no se están matando? Están hablando, me sentía como Homero. ¡Ay, están cantando, Marge! ¿Por qué no empiezan a matarse? Y digo, bueno. Y luego vi más adelante lo que es el final de la película. Hoy por hoy, y habiendo revisto ambos finales, si me tengo que quedar con uno, yo me quedo con el The End of Evangelion. Capaz es una falta de respeto a la obra original, pero la parte de acción y el cierre de ciertas tramas me gustó más. Es más, hasta podrían, como dije bien antes un ratito, complementarse. Podría ser, una vez que él resuelve todos los temas de su cabeza, que suceda la película, no sé. Me tientas, pero no. La verdad que a mí la película me gustó más. No le quito valor al capítulo 25 y 26, que estuvieron muy buenos. Y el cierre emocional y psicológico que hace el personaje me parece muy bueno. Pero ¿cuál sería el legado y el impacto cultural de Evangelion? Yo creo que Evangelion no solo cambió el anime, sino que también influyó en la cultura pop a nivel general. Desde referencias en otras series y películas hasta crear una franquicia multimillonaria que incluye videojuegos, manga, figuras de acción, series y películas de reconstrucción. Pero creo que el logro más grande de Evangelion y su mayor legado es que cambió la forma en que se hacen los animes, tanto de ciencia ficción como los psicológicos. Muchas producciones como Puella Mágica Madoka Mágica, Steins Gate o Darling in the Franxx han tomado inspiración de Evangelion, ya sea en la construcción de personajes o en lo que es desarrollo narrativo. Y para dar un cierre a lo que es el video y de manera personal, yo creo que Evangelion no es solamente un anime de mechas. Creo que es algo mucho más profundo. Explora la psique humana a profundidad, el miedo al abandono y la búsqueda de identidad. A lo largo de la serie y de sus múltiples interpretaciones vemos que Anno nos lleva por un viaje medio filosófico emocional que deja una huella en el que lo ve, consume y lo ve, y en la cultura pop en general. Puede que no todas las respuestas sean claras, y quizá creo que esa es la esencia de Evangelion, que no te da soluciones, sino que te hace hacer las preguntas correctas. Y me parece que eso es lo más importante y lo que le da la importancia y relevancia a este anime. Pero bueno, gente, hasta acá el video. Ustedes vieron Evangelion, vieron en los rebuilds, qué final fue el que más les gustó. Si les gustó este video, gente, like, suscríbanse, que nos ayudan un montón. Y de paso les vamos a dejar por acá otro video de Cowboy Bebop similar, otro gran anime. También por acá les vamos a dejar el link al canal secundario, análisis de videojuegos, tops, reseñas, noticias, todo. Vayan allá, suscríbanse también y denle mucho amor. Y gente, nos volveremos a ver en otro video. Les deseo éxitos.